Bien, pues vamos a sumergirnos hoy en un tema que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca, la naturaleza del placer. Tenemos una serie de textos fascinantes que lo abordan desde ángulos muy distintos, psicología, neurociencia, y para darle un poco de color, un par de ejemplos históricos que son, bueno, absolutamente extremos. Totalmente. Y es que la pregunta que plantean es potente. ¿Qué es realmente el placer más intenso que podemos sentir? Y sobre todo, una duda que a mí me inquieta. ¿Es posible que estemos confundiendo el disfrute de verdad, el auténtico, con una ilusión? Una que está, digamos, muy bien diseñada. Esa es exactamente la cuestión central. De hecho, el análisis traza como una línea de batalla muy clara entre dos formas opuestas de entender el placer. Por un lado está la que depende de fuera, ¿no? De la validación externa, del reconocimiento de los demás. Y por otro, la que nace de dentro, de la percepción interna, de la capacidad de sentir el mundo de una forma más profunda. Y este conflicto, según las fuentes, es lo que define nuestra era de una manera brutal. Pues empecemos por ahí, por el presente. Los textos lanzan una idea muy fuerte, que el placer supremo de nuestra época es lo que llaman la saturación de la atención. Y para que lo entendamos, lo ilustran con dos arquetipos muy claros: el hombre más rico del mundo y el político más poderoso. Precisamente. Y describen una dinámica que tiene como dos caras. Primero está la validación positiva, que es el placer que sienten estas figuras. Pero ojo, los textos dicen que no se trata solo del lujo de tener un yate más grande. No, es algo mucho más profundo. Es la sensación de que su yo, su propia conciencia, se expande más allá de su piel. ¿Se expande hasta dónde? Pues hasta donde llega su influencia. Si controlan una red social global, o satélites, o ejércitos, sienten que su ser es literalmente del tamaño del planeta. Vaya, es una idea vertiginosa. O sea, no es solo poder, es casi como fusionarse con la realidad. Si una de estas figuras dice «el futuro es Marte», miles de ingenieros se ponen a trabajar en ello al día siguiente. Exacto. Su pensamiento se convierte en un hecho. Y me pregunto si esa sensación de omnipotencia es real o si en el fondo son conscientes de que depende por completo de que el resto del mundo les esté mirando. Esa es la clave. Y nos lleva directos a la otra cara de la moneda, la validación negativa. Este es el placer que, según los textos, experimentan las masas que los observan. Y lo describen como un placer, denso y oscuro. Denso y oscuro. ¿En qué consiste? Consiste en algo muy particular. Anular la propia vida, con sus problemas, su monotonía, para habitar, a través de la mirada constante, la vida del poderoso. Al estar pendiente de cada tuit, de cada decisión, de cada escándalo, la gente siente que pertenece a algo gigantesco, a una narrativa épica. Claro, es una relación de dependencia mutua, una simbiosis perfecta. El poderoso necesita que le miren para confirmar que es grande. Sin esa audiencia su poder se desvanece. Y la masa necesita un foco para su atención, ya sea para adorarlo o para odiarlo, da igual. Y aquí es donde entra la tecnología moderna, a perfeccionar este juego psicológico. Las fuentes lo llaman el algoritmo del éxtasis. Las redes sociales no han inventado este deseo, pero lo han cuantificado y han creado un bucle adictivo. El algoritmo del éxtasis. ¿Sí? Cada like, cada share, es un pulso eléctrico que le confirma al poderoso su magnitud. Para él es una especie de, digamos, divinidad algorítmica, un dios que se alimenta de datos. ¿Y para el seguidor? ¿Qué papel juega en este algoritmo? Tributo es una forma de lo que los textos llaman esclavitud voluntaria. La IA aprende qué contenido sobre esa figura le mantiene más tiempo enganchado y le da dosis constantes para que nunca se vaya. El objetivo del algoritmo no es hacerle feliz, es capturar su atención. Pero, a ver, aquí hay algo que no me encaja. Si todo este sistema de validación, de poder, de likes, si nos da placer, ¿por qué a menudo deja una sensación de vacío, de ansiedad? Los textos sugieren que la respuesta está en que estamos cayendo en una trampa biológica. Has dado en el clavo. Es una trampa. Y para entenderla, las fuentes se apoyan en una distinción neurocientífica que es fundamental y que solemos pasar por alto. La diferencia abismal que hay entre el circuito del querer y el circuito del gustar en nuestro cerebro. No son lo mismo, para nada. Querer y gustar. Suenan parecidos, pero intuyo que la diferencia es crucial. Lo es todo. A ver,
El circuito del querer está regido por la dopamina. Y aquí está el gran malentendido que se ha extendido por todas partes. La dopamina no es la molécula del placer. Es la molécula de la anticipación, de la motivación, de la búsqueda. Es el motor que te empuja a ir a por algo. Genera esa urgencia, esa tensión de más, más, más. La validación social, los likes, la fama, todo eso es una droga puramente dopaminérgica. O sea que esa sensación de estar mirando el móvil, de hacer scroll sin parar, esperando la siguiente publicación, eso es la dopamina. Eso es. No es el placer de encontrar algo, sino la ansiedad de la búsqueda en sí misma. Exactamente. Es la emoción de la caza, no el sabor de la presa. Y por otro lado, está el circuito del gustar. Este es el gozo real, la saciedad, la calma. Y no está regido por la dopamina. Lo rige principalmente el sistema opioide y cannabinoide endógeno. Nuestro propio cuerpo lo produce. Ah, claro. Y este sistema no se activa con la aspiración a algo futuro, sino con la percepción sensorial del momento presente. Es el placer de saborear la comida, de sentir el sol en la piel. Es un placer que no grita más, sino que susurra, esto es suficiente. Esto lo cambia todo. Explica perfectamente por qué el reconocimiento nunca parece bastar. Si la dopamina te empuja a buscar más y más, significa que nunca llegas a un punto de satisfacción. Es como una adicción. Es la definición de lo que se llama adaptación hedónica. El cerebro se protege de esa sobreestimulación de dopamina y empieza a reducir el número de receptores. Esto significa que la misma cantidad de validación, por ejemplo, 1000 likes, que antes te daba euforia, ahora apenas te permite sentirte normal. Necesitas 2000, luego 10.000, luego 1.000.000. No buscas placer, huyes del síndrome de abstinencia. Es una cinta de correr infinita. Una trampa perfecta. Entonces, si ese camino de la validación externa es una carrera sin fin, ¿cuál es la alternativa que proponen las fuentes? La alternativa es un giro de 180 grados. La llaman hiperestesia. Y es la idea de que el verdadero poder no está en ser visto por millones de personas, sino en entrenar tu propio sistema nervioso para que alcance un nivel de finura, de sensibilidad, tal que pueda, y cito directamente, extraer un delirio de placer de un soplo de aire. Hiperestesia. Suena muy poético, pero ¿eso qué significa en la práctica? Significa que mientras la figura de poder necesita una infraestructura global y la atención de millones para sentir que está viva, la persona que cultiva la hiperestesia puede experimentar un universo de sensaciones en algo tan simple como la textura de una hoja. La verdadera riqueza, argumentan, no es cuánta atención recibes, sino la calidad de tu percepción. Es cambiar la métrica del poder, de lo externo a lo interno. Es alcanzar la soberanía biológica. Es una idea muy potente. Pero esta búsqueda del estímulo externo, del placer desbordante, ¿no puede ser algo exclusivo de nuestra era digital? Imagino que es un impulso muy antiguo. Desde luego que no es nuevo. La tecnología solo lo ha, democratizado y acelerado. Y para ilustrar que esta es una encrucijada de siempre, las fuentes nos dan dos ejemplos históricos muy, muy gráficos. El primero nos lleva a la antigua Roma, a un emperador del siglo III llamado Heliogábalo. Heliogábalo, un emperador adolescente que duró poquísimo, pero que dejó una reputación legendaria de excesos. Es el caso de estudio perfecto. Para él el poder no era un fin, era el vehículo para experimentar placeres que nadie antes había podido ni imaginar. Su objetivo era la saturación constante. En la gastronomía, por ejemplo, organizaba banquetes de un solo color. Todo, la comida, las salsas, la ropa de los invitados, debía ser azul o verde. Servía platos absurdos como talones de camello o lenguas de ruiseñor. No por el sabor, sino por la pura extravagancia. Y no se quedaba en la comida. Su exceso era total. La anécdota más famosa es la de las flores, ¿no? La asfixia por rosas, sí. Es un ejemplo perfecto de su hedonismo radical. Hacía instalar paneles en los techos y en mitad de la cena liberaba tal cantidad de pétalos de rosa que algunos invitados, ebrios, quedaban literalmente sepultados y morían asfixiados. El placer del aroma se convertía en una trampa mortal. Es la metáfora perfecta del camino del exceso. Vaya tela. En cierto modo, intentaba hacer con pétalos lo que hoy se intenta con likes, una saturación tan abrumadora que acalle cualquier ansiedad. E incluso llevó esa transgresión a su propia identidad, ¿verdad? Absolutamente.
Su placer era la transgresión de todas las normas, sociales, religiosas, biológicas. Se vestía con sedas, que para un romano era el colmo de la decadencia, se maquillaba y, bueno, llegó a ofrecer una fortuna a cualquier cirujano que fuera capaz de dotarle de genitales femeninos. Buscaba el estímulo más novedoso y prohibido en cada área de la existencia. Un ejemplo extremo, sin duda. Y las fuentes mencionan otro más cercano, más moderno. Freddie Mercury, con su lema personal que era, al parecer, exceso en todas las áreas. Y su búsqueda era sorprendentemente similar. Una saturación completa de los sentidos como forma de arte. Los textos mencionan fiestas legendarias donde organizaba espectáculos, inclasificables. Por ejemplo, hacer que modelos desnudos lucharan en tinas de cristal llenas de hígado crudo. Era una mezcla de erotismo, vísceras, shock visual. El placer no estaba en el acto en sí, sino en el desborde, en ir más allá. Y por supuesto el consumo de sustancias, que también lo elevó a una especie de performance artística. Enanismo. No se trataba solo del efecto de la droga, sino de combinarlo con una estética surrealista, casi daliniana. El placer era la transgresión y el espectáculo. Pero la gran pregunta es, ¿funcionó? ¿Este camino de excesos les trajo un placer duradero? Pues parece que todo lo contrario. El final de ambos fue abrupto y violento. A Heliogábalo lo asesinó su propia guardia a los 18 años. Estaban hartos de sus excesos. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al Tíber. El camino del querer dopaminérgico, cuando se lleva al límite, parece que conduce al caos y a la autodestrucción. Refuerza la idea de que es una búsqueda que no tiene fin. Entonces, si unimos todas las piezas, el algoritmo, la neurociencia, Heliogábalo, Freddie Mercury, parece que los textos nos presentan dos modelos de placer completamente opuestos, casi dos filosofías de vida. Exacto. Por un lado está el modelo de la validación externa, del consumismo, del exceso. Es el camino que vemos hoy amplificado por la tecnología y que figuras como ellos llevaron al límite. Según las fuentes, es una ilusión que lleva a la ansiedad personal y, si lo escalamos, a la destrucción planetaria. Es el camino del querer. ¿Y el otro camino? El otro es el camino interno. El placer que nace de, y cito de nuevo, aumentar el percibir y el sentir. Se describe como un acto revolucionario, de soberanía biológica, porque es un placer que no se puede comprar ni vender, no depende de la aprobación de nadie. Es la diferencia entre ser una máquina de querer, siempre insatisfecha, y alcanzar la capacidad de gustar de verdad. Un placer silencioso, interno y calmante. Hemos hecho un recorrido increíble, desde la validación digital que nos engancha en el día a día, hasta los excesos casi surrealistas de un emperador romano o una estrella del rock, para descubrir que, en el fondo, todo podría explicarse por esa tensión entre dos sistemas químicos en nuestro cerebro. Así es. Y para terminar, para dejar una última idea flotando, los textos proponen una figura casi mitológica, un personaje conceptual que llaman el saturador. Es un ser que ha trascendido la biología humana para sentirlo todo. No se conforma con los 5 sentidos, los ha hackeado para poder percibir las ondas de radio, el campo magnético de la Tierra, incluso conceptos abstractos. Vaya imagen final. Y plantea una pregunta provocadora para que reflexionemos sobre ella. Si la tecnología del futuro nos permitiera expandir nuestros sentidos más allá de cualquier límite, si pudiéramos ser ese saturador, ¿sería esa la forma definitiva del placer interno? ¿La hiperestesia total de la que hablan las fuentes? ¿O sería por el contrario el estímulo externo definitivo, la última y más sofisticada de todas las trampas dopaminérgicas?